De niño le tocó padecer por la pobreza y cuando a los 10 años tenía su primer trabajo de cartero y trompetero, al mes de recibir el primer salario lo echaron por cuestiones políticas y porque era pobre. Para la época en la República Dominicana mandaba Rafael Leónidas Trujillo, la famosa era Trujillo, que duró 31 años. Ese gobierno se caracterizó por el culto a la personalidad de la figura de Trujillo. Le decía a la gente que le llamara el jefe o el benefactor. También se hacía llamar el padre de la patria, el maestro, por su supuesto interés en la educación. Y prohibía hasta que lo llamaran por su apellido, sin antes decirle Generalísimo Trujillo, su excelencia y jefe. Y hasta el Chapitas, por su afición a condecorarse a sí mismo con medallas. Y tenía tantas que parecían tapas de botellas. Así que todo el mundo tenía que rendirle culto. En cada casa debía haber una fotografía de Trujillo y un mensaje que dijera, aquí Trujillo es el jefe, o lo que sea. Pero en la casa de Wilfrido Vargas no había dinero para comprar fotos, ni mucho menos para hacer un mensaje. Pero Wilfrido estaba destinado a triunfar. Pero ese éxito lo pagó a un alto precio. Se alejó de su familia, perdió su matrimonio y no vio crecer a sus hijos, sumergidos siempre sobre los escenarios y bajo las luces. Aplaudido por multitudes, pero dentro siempre se sintió vacío, abrazado por la soledad. Y eso incluye a doña Austria Martínez, quien fuera su primera esposa. Ahora, a sus más de 75 años, pasa la mayor parte de su tiempo en Bogotá. Tiene casa y de allí sale a distintas partes del mundo. Hasta intentó tener varias relaciones amorosas, pero hasta el momento no se ha quedado con alguna. Y para muchos lo guarda en secreto. A Wilfrido Vargas jamás se le pasó por la mente hacer merengue, pero su padre lo obligó, quizá por evitar que quedara pobre como él y surgiera, porque en la República Dominicana el merengue es como la bandera nacional. Por eso siempre ha dicho que la trompeta fue su primer y único amor, y era que era el mayor de 12 hermanos. Pero esos pesares y esa pobreza la esquivaban los padres, tocando la guitarra y cantando. Don Ramón Vargas tocaba muy bien la guitarra, mientras doña Bienvenida Martínez cantaba. Así que allá en Altamira, un municipio de la provincia de Puerto Plata, lejos de Santo Domingo a 191 kilómetros, allá nació y creció Wilfrido. Eran tan pobres que cuando Wilfrido tenía 9 años, le llevaron una bicicleta Raleigh, nueva de caja. Y eso fue un acontecimiento en todo el pueblo, como si hubiera llegado una nave extraterrestre. Era la única, no había otra. Fue un regalo de su padre, que gracias a tocar la guitarra, había ganado unos cuantos pesos, como para darle una alegría al mayor de la casa. Así que era tanta la alegría de Wilfrido, que se levantaba en las mañanas a darle besitos a la bicicleta, como si fuera una novia. Tocaba el timbre y le daba besitos al timbre. Es más, no podía ni hablar de eso, porque era como si no la mereciera. Cuando tenía 10, su maestro de música desenganchó una oxidada trompeta y se la entregó en sus manos. Para tener la opción de un instrumento musical se tenía que cursar 58 lecciones. Pero aquel maestro de música le dio la trompeta en la lección 22. Y desde entonces, aquel instrumento se convirtió en un poema de bronce, que cuando la veía entraba en un estado de trance. Por eso en casi todas las entrevistas dice que sin trompeta él no tuviera vida. Y es que aprendió a tocar la trompeta empíricamente, sin haber estudiado el instrumento. Empíricamente. Así que gracias a la bicicleta y a su manera de tocar la trompeta, con solo 10 años de edad, obtuvo su primer empleo.
en la banda municipal de música de Altamira. Así que en el trabajo se ganó 5 pesos y un apodo, el Fifi. A la par, encontró trabajo en un circo, repartiendo cartas de invitación al circo, y se ganaba 25 pesos más para un total de 30. Así que en casa, a los 10 años, ya ayudaba a su padre y a su madre, y para ellos eran ricos. Eso era demasiado dinero para gente tan pobre como ellos, exclamó Wilfrido. Pero como dice un dicho dominicano, la felicidad del pobre dura poco. Lo despidieron, le quitaron la trompeta y el trabajo de repartir cartas. La causa de sus males, la política. Para esa fecha mandaba a Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, un dictador que duró 31 años en el poder y se caracterizó por el culto a la personalidad de él, quien se hacía llamar el jefe o generalísimo o el benefactor de la patria. Como todo el mundo debía rendirle culto, en cada casa debía haber una foto de él y un mensaje que decía: aquí Trujillo es el jefe. Pero en la casa de Wilfrido Vargas eran tan pobres que no había ni foto. Así que Trujillo castigaba duramente a los que no le rendían pleitesía, como a los opositores. Así que no había de otra, no había futuro en Altamira. Esperaría 6 largos años, hasta que finalmente en 1966 tuvo que emigrar a Santo Domingo, la capital. Allá terminó el bachillerato en el nuevo liceo. Así que el trompetista empírico comenzó a tocar la trompeta en algunos grupos musicales que eran contratados para amenizar algunas fiestas. Así que en una banda en la cual tocaba, aprendió a tocar el piano, sin estudiar también. Así se la pasó por 3 largos años, hasta que en 1970, un restaurante árabe llamado El Kashbash, elegante, abría sus puertas en la capital dominicana, y para amenizarlo necesitaba un grupo musical. Y ahí entraba en escena un grupo llamado Los Beduinos, a donde integrarían a Wilfrido Vargas al escucharlo tocar la trompeta. Pero el requisito para poder cantar y tocar era estar vestido de árabe. Así que a Wilfrido le tocó vestirse de árabe y tocaba su trompeta, da 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 da. En 1972, huyéndole al merengue, Wilfrido Vargas grabó Samba Alegre, una serie de composiciones musicales a base de trompeta y guitarra al estilo de samba brasileña. Cuando tenía el disco en la mano, se lo mandó a su padre y este le dijo: mijo, yo sé que tú tienes talento para la música, yo sé que tú tocas muy bien la guitarra, eso está bien, pero lo que estás perdiendo es el tiempo, porque tú vives en Santo Domingo y allá se toca el merengue, no la samba. Si sigues así, te vas a quedar sin el pan. Así que, haciéndole caso a su padre, en el 75, escribió un par de canciones, como Charo. Y para el año 1976, el restaurante árabe quebró. Y como le quedaron debiendo a la banda, el dueño le dio los instrumentos y la propiedad intelectual a Wilfrido Vargas sobre la banda Los Beduinos, convirtiéndose así en Wilfrido Vargas y sus Beduinos. Esa sería su primera banda. Así que entrados los años 70, las marquesinas de restaurantes, bares, locales, discotecas y plazas públicas llevaban el nombre de Wilfrido Vargas y sus orquestas. Irónicamente, un hombre que en un principio no quería tocar merengue. Era literalmente a finales de los 70 el patriarca del merengue. Así que la orquesta no solo se convirtió en un grupo de músicos, sino en una escuela o universidad para muchos merengueros que tendrían sus propias orquestas. Tal es el caso de Eddie Herrera, hoy en día un famoso merenguero de talla internacional. Y por supuesto, de Ruby Pérez, quien a pesar de que pereció a sus 69 años, lo hizo cantando. Y otro que salió de esa escuela fue Miki Tavera, famoso por la canción ¿Y qué me pasa? Y Jorge Gómez, entre otros. Y cómo olvidar a Jenny Chambers,
otro de la escuela de Wilfrido. Durante todo aquel proceso, siempre estaba allí Austria Martínez, única esposa de Wilfrido y madre de 2 de sus 5 hijos. Se habían conocido en 1971, cuando él apenas comenzaba. Era la administradora de un local, quien le pagaba el salario. Además, quien le hacía el favor de pasarle las llamadas que le entraban a la oficina, donde ella siempre permanecía. Duraron 1 año conociéndose y otro enamorándose, hasta que se casaron en el 72. Luego llegaron los hijos. Primero nació el varón, al que llamaron igual que al papá, Wilfrido Vargas Martínez, Wilfridín o Junior. Año y medio después nació la hembra. La llamaron Austria, como su madre, Austrialina Vargas Martínez, pero a ella no le gustaba el nombre Austria, así que todo el mundo la conoce como Alina Vargas. Sin embargo, tendría que pagar un precio por la fama, y ese era el hogar. Los focos lo amaban a Wilfrido. El escenario era su casa y su refugio de todo. Durante años fue la voz de una generación, el ídolo de multitudes, el hombre que hacía vibrar estadios con solo alzar un brazo. Pero mientras el mundo le aplaudía en casa, todo se desmoronaba en silencio. Austria, su mujer, la mujer que estuvo a su lado en la pobreza y en los inicios, antes de los discos de oro, antes de las giras y el dinero, se fue cansando poco a poco de la ausencia, de las promesas no cumplidas, de las llamadas cortas desde aeropuertos, de criar sola a sus 2 hijos, que aprendieron a aplaudirlo desde la televisión, pero no abrazarlo en la sala, a su propio padre. Y eso que en un principio a ella no le importaban las fiestas o la vida nocturna que él tenía. Wilfrido le otorgaba el puesto de secretaria o de relacionista pública. Sin embargo, eso no era suficiente. Mientras su carrera despegaba internacionalmente y su fama crecía del otro lado del Atlántico, el tiempo que pasaba con la familia se reducía. La comunicación de pareja era escasa. A veces ella le decía, tengo que conversar contigo, y no había tiempo. Así, en un momento. Y ese momento eran 2 o 3 o 4 semanas después. Así que el amor es como un árbol, y hay que regarlo todos los días. Así que un día, doña Austria se cansó de estar esperando. Le dijo que ya no había nacido pegada de nadie, y cada quien cogió su rumbo. Ella fue quien le pidió el divorcio. Así que de los 5 hijos que ha tenido Wilfrido en la vida, solamente una se dedica a la música. Alina Vargas. Porque los demás, Josué, Cameron, Briana y Wilfridín, tienen el talento y la vena musical, mas no les ha interesado nunca estar encima de un escenario. Wilfridín, por ejemplo, canta, pero se dedicó a ser manager. Durante un tiempo lo fue de su padre, ahora lo es de su hermana. Cameron, quien es de origen mexicano por parte de su madre, vive en México y tiene más de 24 años y hasta ha compartido escenario con su padre. Sin embargo, se inclinó por el periodismo deportivo. Y Briana, de origen norteamericano por parte de madre. Con 21 años está estudiando Derecho en Estados Unidos. Así que seguir los pasos musicales de su padre para Alina no fue fácil. Hoy, sus hijos, ya adultos, han tratado de integrarse más a él. Hoy, Wilfrido canta menos, pero camina más despacio. Pero si le hablas de la familia, siempre su voz se quiebra un poco. Literal, ¿de qué le sirvió llenar estadios si su propio hogar siempre estaba vacío sin él? Pagó caro el éxito, demasiado caro. Pero para el mundo, Wilfrido quedaría anclado en la década de los 80, haciendo el merengue que para muchos fue el que tuvo mayor calidad. Ahora que ya tiene más de 75 años, tuvo que despedir recientemente a Ruby Pérez, uno de sus ex cantantes. Wilfrido, el hombre de las 1000 voces, escribió unas memorias hace un par de años y pocos saben. Me volviste loco, Wilfrido. En el libro destaca
sus episodios de inestabilidad emocional, buscando ayuda en múltiples psiquiatras y profesionales de salud mental. Enfrentó largas noches de insomnio, una obra que humaniza al artista, reflexionando sobre la dualidad de su vida. Artista famoso en el escenario, pero hombre que en privado lidiaba con muchos problemas, pero demuestra al final que hay esperanza y autenticidad. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. A Wilfrido Radamés Vargas Martínez, el nacido en Altamira, Puerto Plata, el 24 de abril del 49 en la República Dominicana, parece que el tiempo no le pasa. A sus 75 años, su voz aún retumba en la memoria de miles que escucharon las tonadas de los merengues en los años 80. Fue grande, muy grande. Llenó estadios, vendió discos por millones, coleccionó mujeres, aplausos y autos de lujo. Era el ídolo de una generación, porque la orquesta de Wilfrido Vargas era garantía de calidad y éxito. El hombre que con una canción podía cambiar el ánimo de toda una ciudad, de un país o donde fuera. El que hizo del escenario su patria. Pero la música que lo elevó muy alto también lo devoró en secreto. Su primera esposa, Doña Austria, la que le esperó en los años de promesa, la que se lo aguantó todo, desde promesas, escasez y hasta madre soltera, criando hijos. Se cansó del tercero, ya vuelvo, del quinto cumpleaños olvidado, del séptimo aniversario donde el único regalo fue una llamada desde otro país o una postal de una fotografía que se tomaba con la orquesta y ya. Ella se fue sin escándalo. Le pidió el divorcio. 12 años de relación, donde prácticamente Wilfrido siempre fue un padre y esposo ausente. Se cansó de eso y para el año 1985 ya eran historia. ¿Y ya para qué? Sus hijos crecieron viendo a su padre como una figura, pero más en portadas de televisión que en su casa. Pero a Wilfrido poco le importó quizá aquello, porque la fama cuando te toca no suelta fácil. Eso decía. Las mujeres llegaron a montones, sí. Tendría 3 hijos más, pero ninguna de esas mujeres se quedó con él. El amor es frágil cuando vive con la música y la música no comparte. No comparte parejas. Así que a su edad, con 5 hijos y un montón de mujeres atrás, el brillo en sus ojos sigue encendido cada vez que pisa un escenario. Es una leyenda, un trompetista y cantante. Aún lo recuerdan con el baile del perrito o el baile del mono. Sobreviviente de una época dorada donde el merengue era el idioma de las calles en República Dominicana y el mundo, en las fiestas y los amores sudorosos de madrugada. Muchos lo recuerdan por los 80, cuando sus temas eran un himno y sus presentaciones eventos que paralizaban barrios enteros. La trompeta en alto, la voz fuerte, el paso firme y el carisma desbordante. Fue líder de orquesta, maestro de melodías y la figura que puso a bailar a generaciones enteras, desde Santo Domingo a Nueva York, desde México a Buenos Aires. Pero el tiempo no lo detuvo.
Mientras otros colgaron sus instrumentos o se iban de este mundo, él sigue tocando. A veces ante miles, a veces en escenarios más íntimos y con menos alboroto. Su banda, muchos jóvenes que lo siguen con respeto y admiración. Y cuando suena el primer acorde, cuando alza la trompeta o entona uno de esos merengues que huelen a pasado, algo mágico sucede. El público, incluso el más joven, lo mira con los ojos del alma. Hay nostalgia en su figura morena, siempre con su cabello negro, aunque sobresalen algunas canas. Porque él no solo toca música, él la encarna. Encarna una época. Es un recuerdo viviente de aquella época donde todo era más real, más sabroso para algunos, más de barrio. Y aunque sus pasos ya no sean tan rápidos, su energía en el escenario parece no conocer de años ni achaques. Excepto, como él mismo dijo, sus constantes visitas a los psiquiatras. Pero cuando está en el camerino se le ve reír, compartir anécdotas, hablar de cuando grababan en cintas, de las noches interminables. Y cuando se apagan las luces y vuelve a casa, lo hace sabiendo que no le debe nada al arte, pero que el arte aún le debe a él. Estuvo en el sepelio de Ruby, uno de sus cantantes, Ruby Pérez, de aquella orquesta, la orquesta de Wilfrido. Esa misma orquesta que aún sigue tocando, sigue cantando, manteniendo viva una llama que muchos creían extinta, porque hay hombres que no envejecen, simplemente se transforman en música. Y Wilfrido Vargas quizá tenga cada pedazo de esa música, la lleva en el alma, al igual que su República Dominicana. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.